Iniciamos. Ok, ya está grabando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende en el horario y en el lugar que nos estén escuchando. Bienvenidos un día más a su podcast católico. Y seguimos con las sorpresas, seguimos con las personas agradables, con las personas elegantes de Vid Guadalupe. Y el día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo y querido coordinador de Grupo Juvenil Vid Guadalupe, Jorge. Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias a todos. Pues bueno, aquí estamos para servirle, señora, en lo que se necesite. Bienvenido, Jorge. Ya años hablando con tu manager, que te soltaron un rato. Oye, déjamelo, ¿cuánto me dejas lo menos para que venga Jorge? Ya ves. Y su manager Dios, porque Dios no lo dejaba venir, ¿eh? Te tenía ocupado ahí trabajando. ¿Cómo ha estado tu vida laboral últimamente y personal? ¿Cómo te encuentras, George? Pues vamos mejorando, ¿no? Yo creo que dentro del día a día va a haber siempre situaciones que uno no se espera. Pero pues vamos mejorando. Yo creo que mi trabajo, gracias a Dios, se ha estado manteniendo. Ha estado creciendo un poquito más día con día. De mi familia, pues ciertamente aprendiendo muchas cosas nuevas. Y aprendiendo a darme a los demás también dentro de mi familia incluso. Y pues bueno, yo creo que es algo muy, a lo mejor muy sencillo el que tú digas, bueno, ¿cómo tu familia vas a crecer? Pero siempre vas a aprender, siempre. Hay situaciones que te van a hacer crecer y yo creo que en este caso me están pasando esas situaciones que me están haciendo crecer. Sí, o sea, te están estirando. O sea, George, te falta aprender aquí. Te están Sí, hay diciendo. mucho que aprender. Cuéntanos a qué te dedicas, cómo, cómo se gana la vida George hoy en día. Bueno, pues yo me dedico actualmente a los... Se le llama asesor financiero dentro de la rama del banco. No soy como tal un asesor financiero a nivel pues grande, ¿no? Sino me enfoco en dar créditos. Okay. Nosotros damos los créditos, soy solamente un intermediario para que parte del banco para el que trabajo, pues ya los otorgue a cierto grupo de personas. Todos los créditos que yo manejo van enfocados a un nivel de estatus social, por así decirlo, que es la clase media baja, que son personas que no pueden disponer de un crédito formal dentro de sus posibilidades y nosotros somos esa puerta que sirve para ayudarlos a crecer en sus negocios. Impulsando los proyectos de la sociedad, George, entonces Así trabajas es. muy bien. Muy bien. El punto aquí es conocer a Jorge. Bueno, yo le digo George, yo sé cómo se llama Jorge, obviamente, no se llama George. Pero sí le digo, pues, por cariño. Con la primera pregunta inicial, para iniciar todo este trayecto de conversación y conocimiento tuyo, ¿cómo, ¿cómo llegas a Vid Guadalupe? O cómo mejor dicho, mejor planteado, ¿cómo llegas a conocer a Dios por primera vez dentro de un ámbito como grupo juvenil? Déjame remontarme algunos añitos atrás porque Algunos. algunos añitos, porque sí son algo de tiempo. ¿Verdad? Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 15 años. Actualmente pues tengo 33. Saquen sus cuentas, ¿verdad? No voy a decir cuántos años tengo en el servicio. Piénsenle. Pero yo conocí al Señor a los 15 años. Justamente, pues obviamente estaba en la etapa de la secundaria, pues no de rebeldía, porque nunca he sido rebelde, pero sí de algunos proyectos que traía por ahí desde esa edad que el Señor me permitió, pero tomé una decisión, ¿no? Que fue seguirlo a Él. Yo lo conocí por medio de unos amigos de ahí mismo de mi cuadra donde yo vivía. Ellos comenzaron a ir al grupo antes que yo y fueron, yo pienso que unos 2 años que me estuvieron insistiendo para que fuera, para que tomara mi retiro, para que conociera al Señor de esa manera y que me integrara a una comunidad. Curiosamente, cuando yo me integro a la comunidad, salgo de servidor y demás, y estas personas que a mí me motivaron desaparecieron de la vida religiosa o de la vida de grupos juveniles, Uh-huh. ¿no? Decidieron ellos ya no seguir, decidieron tomar por circunstancias personales, circunstancias que pues la verdad desconozco aún, nunca les pregunté tampoco, pero fueron los que me empujaron a conocer al Señor y fueron también ellos mismos quienes tomaron su decisión de alejarse. Yo lo conocí, como te comento, cuando tenía 15 años, estuve en la comunidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Ahí, en el Caloso. Buenos Aires, Puerto Vallarta, ¿no? Buenos Aires, Argentina. Argentina. Pero sí, del rumbo de allá del Río Cual y todo eso. Uh-huh. Ahí es donde, ahí fue mi comunidad, mi primera comunidad, donde crecí, donde nací y donde me estuve desarrollando en ciertas áreas.
¿Y en qué áreas? Ahí me estoy saliendo de la cámara, perdón. ¿En qué áreas comenzaste? ¿Qué tú recuerdas? Si sabes que la primera área en la que comencé a aprender fue esta. Como en todas los grupos juveniles, hay como algo que se le conoce como ministerios o como huertos de fe, como celulitas. Bueno, no, las celulitas son antes, perdón. Como huertos de fe o como, no sé, son como ramas dentro de la misma comunidad, en donde nosotros los llamábamos ministerios, que era el ministerio de pastoreo, que eran los que se encargaban de empezar a jalar gente también, de cuidar que no se fueran, de que no se perdieran. O sea, empezaste de la mejor manera en pastoreo, ¿verdad? En pastoreo, como debe de ser. Como debe ser. Empecé en pastoreo y posteriormente me pasaron a ministerio de música. Yo no tocaba ningún instrumento, yo no cantaba. Bueno, medio cantaba. Medio cantaba nada más. Y ahí fue donde yo creo que fue mi primer reto dentro de la comunidad, dentro de mi crecimiento como persona también, porque fueron 3 años aproximadamente, 3 años aproximadamente en los que me ponen como coordinador de música, yo sin saber tocar ningún instrumento. Los músicos que estaban ya eran personas que ya tenían pareja, ya estaban casados y demás. Sí, ya estaban a punto con un pie afuera. No, de hecho, haz de cuenta que me pusieron de coordinador y a los 2-3 meses se alivia la muchacha y fue un parteaguas, ¿no? Para la comunidad porque yo no tenía conocimiento musical, por así decirlo. ¿Cómo te dijeron? Vente y ya. Sí, nada más anteriormente nada más era como el título de decir, tú eres el encargado de esto y tú te vas a encargar de desarrollar la logística, ¿no? Del evento. Y bueno, eso es lo que me encargaba. Sí participaba en la música, sí, pero no tan de lleno. A raíz de ese cambio, pues yo me orillé a aprender a tocar, ¿no? Un instrumento. Obviamente, como todos los músicos buenos, empezamos con la guitarrita. Con la guitarrita. Yo creo que fue yo le decía al Señor, le digo, Señor, ¿qué onda? ¿Para dónde le damos, no? Porque pues la comunidad no se puede quedar sin música. La comunidad no se puede quedar apagada en esa manera. Yo le dije, yo me voy a consagrar a ti, voy a aprender a tocar un instrumento y tú sabrás cuánto tiempo, tú sabrás cuál será el tiempo necesario que tú veas para que yo pueda crecer y pueda tocar ya como tal. Yo creo que ahí fue donde la primera vez que el Señor me respondió y donde me sorprendió sobre todo y me dio una cachetada donde dice, wow, cuando tú confías en el Señor, cuando te entregas completamente y le entregas lo que eres, te sorprende. Sin mentir, yo creo que como a los 3 meses ya estaba tocando, porque agarraba mi guitarra diario, 2 horas diario, 3 horas diario. Y si era un punto un poco latoso porque mi mamá decía, ya vas otra vez con tu escándalo, ¿no? Y ahí vas, y diario. Y me decía música, decía escándalo. Me el escándalo. y fue una manera de desarrollar la habilidad de la música, ¿no? Yo aprendí con un librito, yo creo que en aquel entonces, pues sí, como les digo, saquen sus cuentas de los años, ¿verdad? Y no había la facilidad que tienen ahorita o que tenemos ahorita de internet. No había tantos videos de YouTube, no había tanta facilidad de buscar un tutorial. Todo era, o vas a una escuela de música o te compras un librito y vas aprendiendo por tu cuenta, ¿no? Y yo aprendí de esa manera. Yo veía el librito y veía que tenía numeritos y yo decía, caray, pues que esos números que son, ¿no? Y ya conforme vas investigando, pues ya te vas dando más cuenta y te vas nutriendo del área donde te estás formando. Pero yo creo que ahí fue donde el Señor me llamó mucho la atención, me agradó mucho esa parte. Fueron como tus primeros contactos con Dios, decir, uy, relájate, o sea, ¿o cómo? No, yo creo que más que un contacto con Dios, pues el primer contacto con Dios que tuve fue en el retiro, ¿no? De ahí fue donde obviamente pues me sorprende por el cambio de vida que puedes tener. ¿Cómo puede ser ese cambio de vida? ¿Cómo fue para ti ese cambio de vida? Yo creo que estaba en la etapa donde estás completamente enamorado del Señor, ¿no? Cuando yo lo conozco, como te digo, tenía 15 años, estaba ya en tercero de secundaria. En ese entonces yo jugaba fútbol, yo era portero y demás. Durante el lapso donde yo conocí al Señor en el retiro y estaba en mi formación de crecimientos, yo estaba también jugando en un equipo de fútbol de la secundaria. Y durante un tiempo estuvieron observándonos no recuerdo cómo se les llama. Visores. Los visores, ajá. Los visores de aquí de Vallarta, los que vienen a veces y demás. Y a mí se me presenta la oportunidad
de irme como portero para empezar en algo pequeño que era la Copa Coca-Cola. En aquel entonces existía la Copa Coca-Cola. Sí, sí me acuerdo de donde te llevaban así a canchas de, Ujú. de aquí mismo del puerto a veces. Sí, y obviamente ya eso ya era una oportunidad porque de ahí te empezaban a ver para algo más grande, ¿no? Ujú. Yo le dije que sí al encargado, pero cuando le dije qué días son las prácticas, ¿no? Son los jueves y los sábados. Los jueves y los sábados ya era cuando yo tenía mis actividades. ¿Todavía estabas en Buenos Aires? Sí, todavía estaba en Buenos Aires. Ok. Yo tenía mis actividades y fue cuando dije, no, la neta no, profe. ¿Por qué no? Que te estás perdiendo la oportunidad. Y demás. Le digo, sí, pero tengo otros compromisos que yo los veo más importantes para mí en este momento. Ujú. Tomé esa decisión de decir, no quiero eso, quiero seguir al Señor, ¿no? Quiero estar en esa etapa de enamoramiento todo el tiempo. Estabas completamente Así es. al 100% con Dios. Sí, Entonces, en esa parte sí. Ya tiempo después, pues te pones a pensar y dices, ah, caray, o sea, cómo a veces reaccionas, ¿no? Y digo, bueno, el Señor no sé si hubiera sido una prueba, no sé si hubiera sido una bendición, no sé a qué iba ese punto, pero pues lo tomé y digo, bueno, pues ya pasó, ya sigo aquí y no me quejo de lo que estoy viviendo, ¿no? Al contrario, yo creo que he aprendido mucho dentro del caminar. ¿y de qué manera, de qué manera, cómo te explico? Haces tu transición porque ahorita estás obviamente en el grupo de Bit Guadalupe. ¿Cómo es la transición de Jorge a Bit Guadalupe o al grupo de Guadalupe? Porque me comentan que antes no se llamaba Bit Guadalupe. O no sé si tú llegaste ya cuando se llamaba Bit Guadalupe. O sea, Sí, ¿cómo fue ese momento en el que se desapareció tu comunidad? ¿Qué pasó en tu comunidad? ¿Cómo fue? no, fue una transición donde tanto cambiaron de coordinadores generales en la comunidad y tenían reuniones, obviamente, pues mensuales o quincenales a nivel, por así decirlo, zonal. O sea, todas las las comunidades, perdón, de aquí de Vallarta y algunas que otras de mezcales, mezcalitos y eso. De un día para otro, a mí me dicen, yo ya para esto se los comparto, yo ya sentí algo, ¿no? Yo me levanté un día y era como que, no sé si les ha pasado que tienes como la sensación de algo va a pasar hoy. Algo. Como la incertidumbre que nace de... Ajá, No, sí, no o es sea, un día normal, no es exacto. una semana normal, Sí, ¿no? sí, yo estaba con ese gusanito y decía, algo va a ser, algo va a ser. Obviamente lo primero que piensas es algo malo, ¿no? Que dices, ay, va a pasar un accidente o Te a mi asustas, familia le ¿no? va a pasar algo. Pero no, yo creo que toda la mañana estuve así, fui a trabajar eh, y en la noche tuve una oración. Y en esa oración que me invitaron, estaba mi coordinador y mi coordinadora y me apartan antes de iniciar la oración. Ujú. Y me dicen, oye, mira, fíjate que nos están pidiendo apoyo para las comunidades foráneas, que en este caso las comunidades foráneas eran mezcales, mezcalitos, jarretaderas y Valle Dorado, Ujú. que era lo que llevábamos. De vez en cuando íbamos a Sayulita también. Y pues pensamos en mandarte a ti. ¿Cuál era el cambio? Obviamente era un cambio de comunidad. O sea, yo ya no iba a estar en nada que ver en Buenos Aires. Ujú. A mí me mandaron a apoyar, solamente a apoyar, Entre comillas, o sea, entre siempre comillas, dicen iba a apoyar y no, solamente buenas apoyar noches. a la comunidad de mezcalitos. Cuando llego allá, estaban coordinando dos muchachas que se llaman Patricia y Viridiana. Okay. Cuando yo llego, que ya se hace el cambio, no pasó más de un mes y Patricia también tomó la decisión de cambiar de hábito de vida, por así decirlo, porque ya se vino para Vallarta, ya comenzó a hacer su vida y demás. Cuando pasa eso, yo digo, ok, ya entendí su apoyo, ¿no? Ya entendí a qué me mandaron. Total, se hace una oración y demás. Fui coordinador de mezcalitos junto con Viridiana. Y estando ahí, yo creo que duré 3 años, yendo y viniendo casi diario. O sea, hacías el recorrido desde tu colonia en Buenos Aires, aquí en Vallarta, hacia Mezcalitos. Sí, 3 años. en ese entonces yo estaba estudiando y estaba trabajando. Ok. Estudiaba, salía de estudiar, me iba a trabajar, salía a las 6 y de las 6 de la tarde me iba a Mezcalitos porque era ya las 7:30. En lo que llegaba a Mezcalitos, de allá a veces nos veníamos a las 9, 9:30 y ahí yo estaba llegando a mi casa como a las 11 de la noche, aproximadamente. Fueron así como unos 3 años, más o menos, en donde la comunidad yo creo que gracias a Dios creció mucho y tuvo muy buenos elementos.
Ya algunos los conoces, creo que tú, incluso a Brandon. Brandon. Brandon, el médico del Cook. Ah, sí, sí, sí lo conozco. Él es un fruto de la comunidad de mezcalitos. Ok. Él y algunos otros que a lo mejor se ubican, pero necesitarían verlos, ¿no? Nuevamente. Él es uno de los frutos de los primeros de ahí. Y no, obviamente no fue ni por Vivian ni por mí, ¿no? Es porque cada quien toma la decisión de seguir y eso es lo que el Señor toma. Sí, como en algún momento tú tomaste la decisión, sabes que hoy no quiero entrenar con una liga, o sea, es que mi prioridad ahorita es el Señor. Así es. Cada quien tiene sus propias preguntas, ¿no? O sea, supongo que él también en su momento tuvo sus prioridades. Entonces, te mandan a Mezcalitos, vas, vienes 3 años, coordinas junto con Viridiana, me comentas. ¿Y cómo fue el cierre? O sea, ¿cómo fue? Porque obviamente cuando algo termina, cuando algo concluye, es porque dices, ya hay gente preparada y hay gente que puede manejarse, o dices, ¿sabes qué? Pues ya no se puede hacer nada. O sea, ¿a qué conclusión llegaron para decir, ya Jorge se puede deslindar de aquí? Sí hubo muchos servidores. Muchos me refiero a que los que conocen a lo mejor Mezcalitos saben que es una comunidad pequeña. Es dentro de lo que cabe es pequeña. El número de personas y demás. Pero cuando yo me vine o tomo la decisión de venir para Vallarta otra vez, había como unos 10 servidores, 12 servidores, que sabían hacer las cosas, que sabían hacer de todo, y que ya teníamos vistos quiénes iban a quedar a cargo de la comunidad. Yo me vengo justamente cuando hacen un cambio de sacerdote, nuestro asesor en ese momento. Y yo me vine por la cuestión de trabajo y de la escuela, porque ya llegó un punto donde ya no podía estar atendiendo las 3 cosas a la vez. O sea, sí les llamaba, sí los buscaba, pero ya no era tanto presencial allá. Porque yo sabía que ir a Mezcalitos ya era regresarme muy noche. Y a veces salirme muy temprano del trabajo para alcanzar a llegar. Era algo que se agradecía, pues obviamente, porque ves el crecimiento de los chavos y te sorprendes. Sí. Y el Señor siempre te regala, en ese crecimiento que ellos tienen, siempre te va a regalar también algo a ti. Siempre, siempre. Va a haber algo que te va a llamar mucho la atención. Y te va a sorprender, pues. Entonces, termina de esa manera. Poco a poco, pues obviamente las circunstancias también te van diciendo. Y tenemos que ser responsables. Por ejemplo, tu estudio, tu trabajo en su momento, pues Dios te enseña a hacer esa parte de discernimiento, de decir, pues está bien, quiero que me ayudes, quiero que estés conmigo en el servicio, pero tampoco quiero que descuides tu parte profesional, tu parte espiritual es importante, pero, o sea, ese equilibrio, ¿no? Entre fe y profesionalidad dentro del ámbito humano. Y después de eso, Jorge se regresa a Vallarta. Sí, ya cuando me regreso estuve como 2 años sin comunidad, más o menos. 2 años sin comunidad. 2 años, o sea, me dedicaba, yo creo que la espiritualidad, tomando un poco lo que dices, va más allá de estar todos los días en un solo ámbito, ¿no? La espiritualidad pues la puedes tomar diariamente independientemente de si perteneces o no perteneces a algún grupo. Ya más adelante uno va entendiendo esa parte. Yo no me dejé de preparar. Yo siempre estuve en comunicación con el Señor. Siempre estuve agradecido. Siempre estuve ofreciendo muchas cosas incluso por esas personas que se quedaron a cargo. O sea, la preparación espiritual continuó siempre. Y esos 2 años fueron solamente enfocarme en mi trabajo y a la escuela, en este caso. Pasan esos 2 años y me invitan nuevamente a la parroquia, pero no de Guadalupe, sino a la parroquia de Caloso, de Asunción de María. Ahí me invitaron a mí, a una persona que fue mi novia también, que ella era la encargada de la evangelización. Nos invitaron a formar parte otra vez para levantar, porque en ese tiempo que me mandan para allá fue también una caída mucho para las comunidades de este lado. Se vino abajo Buenos Aires, se vino abajo Caloso, Paso Ancho y demás. Obviamente no fue por nosotros, no sé qué pasaría, desconozco las circunstancias, pero sí cuando llegamos y me dicen, ¿sabes qué? Pues es que necesitamos volver a reanimar la comunidad. Pues bueno, ya me invitan, pero a formar parte de Caloso. De Caloso por nombre, porque estaban incluidas todas las comunidades de aquí. De este lado era Caloso, Buenos Aires, Paso Ancho y San Martín. En una sola. En una sola. Es la parroquia de Caloso te abarca esas 4 comunidades. Okay. ¿También ahorita en la actualidad? ¿O ahorita sí, sí es igual. Ahorita pues se anexó también lo que es las Peñas. Y y trabajando con ellos, pues ya trabajábamos con personas que ya conocía y demás. Pero yo iba solamente a apoyar ya en el ámbito de enseñanza.
ya no iba ni música, ya no iba ni pastoreo, ahora me enfocaron en enseñanza. Otra área. Otra Ahí área es donde diferente. conoces la parte de enseñanza y cómo fue ahí. Ujú. Bueno, continúa. Sí, yo creo que ahí sí no fue mucho tiempo el que duramos, porque porque fue, yo pienso que a lo mucho un año y medio en el que estuve ahí, y ya por cuestiones personales ya me salí de la comunidad. Igual pasó como un año más y fue cuando me contactó en ese entonces era el coordinador Saúl Santos y me ve, ¿qué onda? ¿Dónde estás sirviendo y demás? Y dije, ¿sabes qué? Pues ahorita no tengo comunidad, me estoy dedicando solamente a mi trabajo. Ese trabajo me exigía mucho tiempo. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 9, 10 de la noche. O sea, ya llegó un punto donde ya me enfoqué solamente al trabajo. O sea, 9 de la mañana a 9, 10 de la noche. 8 de la mañana a 9 de la 8 noche. de la noche. De la mañana. A 9 de la noche, más o menos. No manches. Y ya cuando él me dice, pues ya traté de cortar pues ese hilo, ¿no? O esa línea que llevaba de salir tarde. Y me invita y me dice, ¿qué onda? ¿No quieres integrar acá? Ocupamos que nos apoyen en música y demás. Y va, o sea, no tengo problema. Me integro a la comunidad cuando estaba él de coordinador. Que no me acuerdo hace cuántos años fue, pero como 6 años. Pero vayan haciendo la cuenta. Más o menos, son como 6, 7 años ya. Él me invitó, también él ya estaba en planes de formar su vida y demás. Y había otros sucesores que ya los tenían vistos, ¿no? Ya había planes para... Ajá. Y pues ahí me integré en Guadalupe, hace como 6, 7 años aproximadamente. O sea, tu caminar no empezó en Guadalupe, tu No. caminar empezó muchísimo antes. O sea, Sí. tú ya venías con el filo en el colmillo. como quien Ojalá. dice. Pues sí, digo, bueno, al menos yo empecé en Guadalupe. Y pues sí, yo no tenía tanta experiencia. Bueno, a lo mejor como todos los de mi generación, no tenían, pues obviamente, pues llegando, ¿qué experiencia vas a tener? Sí, pues sí. La única experiencia que vives es la del retiro y deja de contarle. Ahorita que mencionas la parte de la espiritualidad, me acuerdo que una vez comenté que yo sentía, pues de esos momentos obviamente que te cuestionas cosas en tu caminar. Yo te comenté que te decía, estoy nervioso todavía, una disculpa, que yo sentía la parte de la espiritualidad como un tipo placebo. Uh-huh. ¿A qué me refiero con placebo? Como algo que te tomas, pero que no surge de un efecto, pero lo haces pero tu mente lo estigmatiza como un ejemplo, como una solución A. Porque a mí me decían mucho, bueno, no me decían mucho, me acuerdo de una frase en específico que una persona dijo, que decía que cuando ves las puras cosas malas de tu comunidad, o cuando siempre estás enfocado en la comunidad, es porque no estás bien preparado espiritualmente. Y yo me puse, la verdad, a mí palabras o frases como esas sí me ponen a pensar. Y al principio no fue pensar nada malo, sino a cuestionarme. Yo decía, cuando ves solo las cosas malas, significa que no estás bien preparado espiritualmente. Y yo fue en ese discernimiento de cuando ves las cosas malas significa que no estás preparado espiritualmente. Y dándole vuelta, llegué a esa conclusión en ese momento de decir, entonces la espiritualidad que te hace ciego a los problemas o te hace que no veas o que no debas ver lo malo de una comunidad, porque obviamente cosas que se pueden mejorar o que algo es mejorable, pues eso es obviamente. Pero aquí lo que me causó como ese conflicto mental de decir, entonces, pues, que no digo nada, o que las cosas pasen, o más allá de decir algo, por decirlo es como, no puedo incitar a esa mejora que podemos tener como grupo. ¿Tú crees que hasta cierto punto la espiritualidad sea como un placebo, o cómo lo catalogarías tú para un grupo, una vida en grupo juvenil? No, yo creo que parte mucho también del tipo de fe que uno tiene. Porque hay fe, y se lo he dicho a muchas personas, hay fe que uno tiene y debe de ser una fe muy consciente de lo que estás haciendo. No solamente tener una fe ciega. O sea, una fe ciega, lamentablemente, y a lo mejor es como hablar en muy general, pero cuando tienes una fe muy ciega, nacen o comienzan a nacer los fanatismos. Esos fanatismos en donde ya ves precisamente eso que tú comentas. Si ya viste que alguien estornudó dentro de la iglesia, ya lo empiezas a satanizar y no, sáquenlo, no. Uh-huh. O sea, no es así.
Yo creo que cuando tienes una espiritualidad consciente, una espiritualidad clara, como debería de ser, ves los problemas, sí, pero no te enfocas en eso, te enfocas en darles una solución. Porque ciertamente una comunidad no es santa. Una comunidad siempre va a tener sus altas y sus bajas. ¿Por qué? Porque está manejada por personas, por humanos, por jóvenes como tú y como yo, ¿no? Que vamos a seguirnos equivocando. Ujú. O sea, no hay un libro, no hay un manual como tal que nos enseña cómo llevar una comunidad. Y la espiritualidad sí te ayuda. No es como, yo no lo veo como un placebo, lo veo como una apertura de ojos, pero no ciegamente. O sea, sí veo, yo también cuestiono cosas. Yo también veo cosas y digo, ay Señor, no manches. Pero eso es más precisamente a eso, ay Señor, ¿cómo le puedo hacer? O sea, ya vi esto, ahora ¿cómo lo puedo Ujú. ayudar a ¿Cómo lo solucionar? canalizo, no? Sí, porque sí, ciertamente, o sea, si yo nada más me enfoco en los problemas y los problemas y los problemas, pues entonces ya no estoy viendo algo positivo de las cosas. Simplemente estoy viendo lo que a mí me conviene para yo decir, ah, ya. ¿Por qué? Porque también es una lucha interna. Cuando no te preparas, ciertamente es una lucha interna el decir, ah, ya vi eso, pues como que ya me empiezo a alejar, ya me empiezo a alejar y me empiezo a alejar. Pero no sabes el porqué de las cosas. Sí, de hecho mucha gente se aleja por eso, por el hecho de que cierta persona actúa así y no quiero hacerlo como sonar como la típica, pero pues es muy común cuando hablas con personas que se alejaron, es que pura gente hipócrita o puras personas que se dicen hermanos pero no se caen bien. Digo, hasta cierto punto una persona también me dijo, o sea, ¿por qué no tienes problemas con una persona que vive del otro lado de la ciudad? Porque pues no la conoces y no estás conviviendo con ella todos los días. Y obviamente cuando, por ejemplo, ahorita que es más probable que yo tenga problemas o roces contigo ahorita que con una persona que está afuera, porque pues obviamente pues no nos conocemos, no pasamos tiempo. Y también es esa madurez, como tú comentas, de ser consciente, ¿no? De ser maduro al momento de, ok, esta persona está, se está comprando así directamente conmigo, directamente con alguien más, y pues ahí mismo en la Biblia dice, habla solas primero, o sea, no reprendas en público, o sea, es como que las personas que se alejan a veces buscaran que se solucionaran solo las cosas, y pues creo que nunca se han solucionado, ya vimos que no se solucionan solas, o que un rayo de luz no va a venir a iluminar a las personas, ¿no? Y, güey, pues obviamente una espiritualidad este, firme y concisa te ayuda a discernir y te ayuda a caminar, porque así como tú lo comentas, que tú entrenabas, practicabas 3 horas la guitarra y que tu mamá te decía, ya vas con ese escándalo. A veces haces cosas que en su momento no estás consciente del sacrificio que estás haciendo. ¿Sí te ha pasado? Que dices, llegué hasta aquí, y cuando te pones a recapitular, decir, llegué hasta aquí, dejando esto, diciendo que no a esto porque me quitaban tantas horas, o no haciendo esto tanto tiempo, o viendo un manual y aprendiendo nuevas palabras, pero en ese momento para ti no era pesado. ¿Por qué? Porque lo querías, porque por X o Y circunstancia te sentías motivado, ¿no? Te sentías como con esa capacidad de hacerlo, o no veías un obstáculo porque tú te sentías enamorado en su momento de tu servicio, de lo que estabas haciendo, de lo que estabas conociendo, de alguien nuevo, de una fuerza nueva que le daba esperanza pues a la vida de Jorge en su momento. Ahora, en tu nueva etapa de Guadalupe llegas, te contacta Saúl Santos, conoces lo que es la parte de Guadalupe. ¿Crees que hubo una diferencia entre el crecimiento de Jorge en Guadalupe a una diferencia en lo que, ¿cómo por decirlo? En sus otros años? ¿Aprendiste algo nuevo? Porque obviamente siempre aprendes algo nuevo, pero como ya me perdí solo. Pero por ejemplo, aprendes cosas inicialmente como novato. Llegas a Caloso, llegas a una comunidad nueva. ¿Tú llegaste pensando que de alguna manera podrías hacer algo nuevo ahí, o crees que las cosas que podías hacer ya las habías hecho antes? No, yo creo que ahí llegué con la mentalidad de hacer lo que yo pudiera hacer y en lo que me pidieran apoyo, ¿no? Porque ciertamente Guadalupe siempre ha sido una comunidad que se destaca por los semillas o los frutos que ha dado, ¿no? Para otras comunidades y demás.
yo no iba con una expectativa, o sea, yo no iba con decir, ah, ya pertenezco a Guadalupe y me voy a levantar el cuello y demás, porque Guadalupe ha sido siempre semillero de Guadalupe nacieron todas las demás comunidades, ¿no? Así de sencillo. O un ejemplo tan claro como ese. Pero yo no, o sea, no llegué con alguna expectativa, pues. Yo llegué a servir porque era lo que iba. Iba a servir. Obviamente sí aprendí, porque pues, son totalmente diferentes. Una comunidad, te estoy hablando, por ejemplo, de Mezcalitos, que es una iglesia no sé, su estructura de unos 3 por 4 metros, donde caben 50 personas, a una estructura ya totalmente grande, Sí. a donde las actividades son muy diferentes, donde hay más actividades, donde hay más personas, donde hay más grupos y Hay demás. grupos en los grupos. Exactamente, o sea, obviamente es una manera de trabajar muy, muy distinta. Yo te podría decir que sigo adaptándome porque no dejo de evolucionar en la comunidad. Sigo adaptándome porque así como nace hoy una situación, puede nacer otra situación diferente mañana. Así como hay una actividad el día de hoy, sí, va a surgir una el día de mañana distinta, ¿no? Y pues obviamente ahorita adaptándonos a todo el cambio que ha dejado la pandemia. Yo creo que esa es la etapa un poquito más complicada que estoy tratando de aprender. El discernimiento de... ¿Para dónde? Sí, hay momentos en los que parece que te lanzan una bomba de humo y no ves nada, estás ciego, ¿no? ¿Hay amigos que mantengas ahorita de esa etapa en la que recién llegas a Guadalupe? ¿O ya no hay gente? ¿Que estén sirviendo en la comunidad? Sí, como tal. Bueno, sí, en Guadalupe, como tal. Mm, sí los conservo. Algunos nada más que ya no van. O sea, ya son personas que ya o están casados, ya tienen su familia, o amigos que yo considero que ya tuvieron su tiempo ahí, obviamente tomaron su decisión y ya están dedicándose a su vida personal, ¿no? Pero de los que sigan y pertenezcan o que permanezcan ahí, pues está el claro ejemplo de Belén, que Belén. también, cuando yo llegué, pues fue una de las pocas personas con las que comencé a convivir, por la cuestión de que, pues yo estaba en música, ella estaba en animadores de asamblea, pues obviamente son ministerios que van de la mano, ¿no? Empezábamos a trabajar juntos y demás, y ya sobre eso, pues yo creo que de la comunidad como tal ahorita, de los servidores de antaño, pues ella, Rodolfo, que también tiene un poquito más de tiempo. Ya está ruco también, Rodolfo. Ya tiene unos añitos. ¿Quién más? Pues creo que de los que estamos ahorita solamente ellos. Ya posteriormente pues las demás personas que se van integrando, ¿no? Pero de aquellos entonces solamente Rodolfo y Belén. Cuando tú llegaste, ya estaban... ¿Qué ministerios había como tal? Porque tengo entendido que había un ministerio, varios ministerios más que a la fecha no están. De los que están ahorita, ¿cuáles más había? Si los puedes mencionar. Hasta donde yo recuerdo, cuando yo me integré era música, animadores, evangelización, enseñanza y pastoreo. No había como uno de rescate de jóvenes o algo así. Sí, pero eso ya fue de antaño también. Ah, ya era viejo. Sí, ese de rescate de jóvenes era viejito, junto con incluso de intercesión de jóvenes había un... Intercesión de jóvenes. Pero eso sí ya son más de antaño, pues. Y también había escuchado que el Ministerio de Pastoreo estaba junto con enseñanza, ¿no? O trabajaban mucho de la mano. Ahorita sí. No me quieren los de enseñanza, no me quieren trabajar conmigo. Sí, por lo mismo, era como que ministerios que iban muy a la par. Enseñanza por los crecimientos que da y pastoreo porque cuidas a la gente dentro de los crecimientos, ¿no? Y siempre hay como una conjugación de los dos ministerios. Por eso estaban juntos. De un tiempo para acá ya se tomó la decisión de que se separen para que trabajen ya ahora sí un área específica cada uno. Bueno, sí. ¿Tú te integraste en algún ministerio? Porque, por ejemplo, obviamente llegaste y te dijeron, tú vas a este ministerio, el de música. Así es. Originalmente. Y ahorita sigues en música. Pero hubo una transición de que, estuve en música, pero después llegué a este ministerio, ¿o te has mantenido en música? Estuve en música y después estuve un rato aquí en Guadalupe, estuve en evangelización. Pero no fue mucho tiempo, porque ya empecé otra vez con la música. Normalmente siempre me he jalado de señor hacia música. Digo, yo canto peor que los gallos y aún así me sigues manteniendo ahí, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas, pues es seguir buscando gente que quiera seguir esta línea, ¿no? Porque es bien importante. ¿Y cómo se te hace, cómo en ese momento cuando estuviste en evangelización, cómo fue para ti? ¿Sí llegaste a predicar? Aquí como tal no, porque también estábamos en el proceso de nuevos cambios, ¿no? Cuando yo estaba como coordinador de música o cuando me integro a evangelización un tiempo, los coordinadores que estaban,
pues ya también tenían la idea de que formaran y capacitaran a los demás, ¿no? Fue más tiempo de capacitación que de desarrollar retiros o de generar gente nueva. Para mí se me hizo bien porque digo, bueno, ¿qué les vas a dar a los chavos que vienen detrás de ti, ¿no? Y a veces no entendemos esa parte. Pero no me había tocado, aquí en Guadalupe como tal, no me ha tocado evangelizar, no me ha tocado dar un tema en un retiro y demás. En otras comunidades sí, foráneos también incluso. Pero aquí en específico no, todavía no me toca esa bendición. Y no sientes como esa llamada, así como que te llama la atención o no sé si tengas expectativas sobre una evangelización, o no sé si sea o te da igual, o sea, pues X. Pues digo, pues ya lo has hecho, a lo mejor no tiene tampoco nada de especial en hacerlo. Sí, no, yo creo que sí me gustaría, pues obviamente sí, porque es un ministerio muy padre. Me gusta mucho el ver simplemente cómo a través de un mensaje el Señor cambia vidas, ¿no? Cambia los corazones y te va dando nuevas herramientas para vivir. Pero yo creo que no lo espero, pues, no lo espero. Tampoco siento que lo anhele. Ujú. Si se da, excelente. Si no se da, también. No me toca, ¿no? Y me enfoco en lo que es ahorita, que es la coordinación como tal. Quería que solo llegaras a ese punto. No sé, ¿cómo? Bueno, porque he visto la transición del grupo de la coordinación anterior a la tuya junto con Belén. Y date mis respetos, porque sí, siento que les tocó una etapa muy complicada, una etapa muy confusa, una etapa en la que necesitan aprender cosas y no es como de, date tu tiempo, o sea, pasa así, o sea, en su primer año, ¿no? Y una pandemia. No, ¿Cómo de fue? hecho ya son 2 años. Bueno, sí, ya la regué, no puedo, perdónenme. No. No estoy al pendiente de mis cosas, soy un mal. Sí, no, Soy ya mal como, servidor. como coordinadores ya son 2 años, pero sí nos han tocado situaciones que, obviamente, pues cada coordinación es distinta, ¿no? Ujú. Y a lo mejor lo que a nosotros ahorita se nos hace muy grande, los coordinadores anteriores pueden decir, ay, no manches, changuitos, ¿eh? Ujú. Con eso bien sencillo. O a los que estuvieron antes de los de antes, sí, pues, no, sí, te entiendo y demás. O sea, son situaciones muy distintas. Ciertamente, yo creo que esto a nosotros, tanto a Belén como a mí, nos está brillando a buscar gente nueva que se haga cargo de las cosas. Porque ciertamente Jorge y Belén son los encargados, pero pues la responsabilidad de formar y de buscar y de evangelizar es de todos los Es que de están de todos. más, ¿no? Algo que se llegaba, bueno, no me acuerdo con quién platiqué esto, pero llegamos a la conclusión, bueno, yo no, porque pues ya no sé mucho, apenas estoy conociendo la historia de Guadalupe, pero entonces me comentaban que había formadores como tal, o Ujú. sea, que te enseñaban a dar un buen tema. Y un ejemplo es Saúl Santos, porque también para él mis respetos, para su forma de evangelizar, la enseñanza o para lo que sea es bueno. No sé si para cantar, ¿no? Pues no lo he escuchado. Ah, no tanto. No tanto. Pero me dijo esta persona, no hay formadores ahorita en Guadalupe. Las personas que están como formadores están coordinando y tienen muchas cosas que hacer y de repente se crea como esa dispersión entre formador y formador de formador, ¿no? O sea, es muy complicado. Y lo vi en la parte de los ministerios, porque pues hay personas, por ejemplo, en un ministerio como enseñanza, y hasta Rodolfo, y Rodolfo estuvo anteriormente siendo, ¿cómo se le llama? Dirigido por, bueno, no dirigido, pero sí, Néstor le estuvo ayudando en la parte del proceso de enseñanza. Belén estuvo junto con Karina y junto con Aileen en la parte de evangelización. Yo estuve un tiempo con Pablo y hasta cierto punto, pues él decidió sus estudios y siguió estudiando. Y llega como ese momento en el que dices, el que yo les comentaba, ¿sabes? Que no es como que me sintiera súper solo, pero así como que, pues a veces falta como alguien que te direccione, que te dé un rumbo, ¿no? Tú, ustedes como coordinadores, ¿cómo vieron esa parte? ¿Sí les hizo complicado? ¿O cómo intentaron manejarlo? Obviamente, mira, en teoría nosotros junto con otro equipo tenemos ese plan, precisamente, de que se retomen los formadores, porque sí es muy necesario. Muy independientemente de que Jorge y Belén y los que tenemos más tiempo, como Rodolfo, Néstor, podamos ayudar o podamos apoyar en esa parte, es necesario que alguien más lo haga. También
nosotros lo tomamos como, ciertamente como un reto porque por una u otra cosa no se ha podido desarrollar. Por una u otra cosa, y ya se cayó la pandemia, ya nos cayó tal cosa, ya el año pasado fue esto, ya el año pasado fue aquello. Y no se ha podido desarrollar. Pero sí es bien importante. Es bien importante tener a una persona que te esté asesorando, como por ejemplo, o sea, tan sencillo como a los que están estudiando una carrera. Los maestros o los que tienes enfrente te están enseñando en su área especialmente, ¿no? En lo que son En expertos. lo que son expertos. Bueno, entre comillas, hay maestros. Sí, obviamente, no, hay de todo, dicen por ahí. Pero sí, por ejemplo, en esa parte pues, es necesario, porque no podemos también, Jorge Belén o cuatro que estamos ahí de los de más tiempo, decir, podemos formar a todos, pues que es cansado. Es cansado y es necesario a veces que te tomes esa libertad de volver a retomar a aquellos que fueron buenos y que son buenos haciendo las cosas. Últimamente, y eso ya como una pregunta más personal, te he visto como pensante, ¿no? En las veces que te he visto, porque igual por lo mismo has estado un poco ausente por problemas. ¿Hace o genera alguna presión el ser coordinador y que las personas tengan una expectativa de lo que debería hacer un coordinador con su comunidad o de lo que su coordinador debería ejecutar en un grupo juvenil? ¿Hace como una diferencia en la vida de Jorge en el ámbito personal? Y refiriéndome al hecho de decir, si te llegas a como a preocupar por esa parte, o si te llega a quitar el sueño de no estar, bueno, no el sueño de que estés soñando, sueño de dormir, pues de decir qué voy a hacer, qué me toca hacer, o si sientes esa presión de la gente de que, están esperando y tú, aunque muchas personas pues obviamente no ven tu esfuerzo, no ven el de las demás personas, y tú sientes que estás como intentando abrir esa puerta, pero por problemas personales, problemas con familia, y si sientes esa presión y luego el grupo juvenil de que te está volteando a ver, de qué vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir en este momento como pandemia, qué vamos a hacer para reactivar el grupo, ¿sí? ¿Cómo te has sentido en ese tratar de abrir la puerta para que las demás personas pasen y se reactive todo o de alguna manera sea un poco más normal como antes, por así decirlo? Sí me genera preocupación la situación de cómo reactivar la comunidad. No tanto el cumplir expectativas de nadie, porque no estoy para cumplir expectativas de nadie. Yo creo que yo personalmente tengo muy claro eso. Yo voy a cumplir mis expectativas, no las de otra persona. Porque yo no nací para cumplir expectativas de alguien más, ¿no? Ciertamente como coordinador tienes una responsabilidad y sí es todos los días en la noche preguntarle al Señor cómo le podemos hacer. Y platicar, me levanto y Señor, ¿qué onda con la comunidad? ¿Cómo le vamos a hacer? Y es un día tras día, ¿no? Porque ahorita por la cuestión de la pandemia sabemos y yo creo que muchos de los grupos juveniles se van a identificar o se van a topar con esa realidad de que va a costar mucho trabajo volver a reactivarlos. Porque ya fueron casi un año en donde no hubo actividades, en donde solamente a lo mejor íbamos a las Eucaristías, en donde a lo mejor solamente apoyábamos en algún evento donde se nos requiriera por la cuestión de la sanidad. Y yo creo que va a ser bien complicado, no digo que imposible, pero sí complicado porque todos caímos en una zona de confort de decir, no sé, por ejemplo nosotros que tenemos los miércoles, ya es miércoles y ya nos invitaron a otra vez a reactivar. Pero es que yo ya voy a jugar fútbol. Es que ya tengo una cita con mi novio o con mi novia. Es que quiero quedarme a ver la serie, ¿no? Eso va a ser lo complicado. Volver a romper esa mentalidad y volverles a hacer saber que necesitan estar activos dentro de la comunidad. Si no, se van a empezar a secar. ¿Crees que... pregunta abierta. ¿Crees que sea responsabilidad de coordinadores esa parte? Algo que yo comentaba con una persona es que van a regresar los que de verdad quieren regresar. ¿Y por qué lo digo? Los que de verdad quieren regresar, porque hay mucha gente que asistía al grupo juvenil así como tal, por costumbre, porque era rutina ya. Y ahorita los que se están integrando fue porque de verdad sentían ese llamado. ¿Tú crees que para aquellos que no se les está costando, crees que sea responsabilidad de ustedes como coordinadores generales, tanto como sus coordinadores de ministerio, volver a encender esa flama? ¿O cómo lo plantearías tú?
Sí, pero solamente en lo que está en nuestras manos. Porque al final de cuentas la decisión la vas a tomar tú como persona. Yo puedo insistirte y puedo mostrarte el mejor panorama y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y tratar de enamorarte. Pero ciertamente si tú ya no estás interesado, si tú ya tu corazón ya no está con el anhelo de querer regresar y si tu respuesta siempre, ay no, es que ya no quiero, pues no vas a regresar. Hasta que te topes con otra realidad donde digas, wow, sí necesito al Señor. Porque el Señor siempre va a estar ahí, ¿no? Tocando la puerta y te va a estar llamando y te va a estar insistiendo. Pero nosotros somos los que tenemos esa libertad de decidir si sí o si no. Si los demás, si nosotros los buscamos y demás, junto con los coordinadores, junto con más personas, y vamos y hacemos un sondeo o tratamos de motivarlos, pero ellos no quieren, pues ya no es decisión de nosotros, pues. Nosotros hacemos, yo creo que lo que a mí como coordinador me corresponde, que es obviamente ofrecer mis sacrificios, ofrecer algún rol espiritual por cada uno, también irlos a buscar y motivarlos, pero si aún así ellos no quieren, pues también no los podemos obligar. Dicen por ahí que obligados ni los zapatos entran, ¿no? A fuerza ni los zapatos entran, algo así. Es más cuestión de maña. Sí, o sea, y se entiende porque, pues bueno, vas a tener a lo mejor a un chavo que va a estar por obligación, que no te va a estar haciendo bien las cosas y demás. Sí, luego es más pesado para la persona, ¿no? Exacto. O sea, es como obligar a alguien. Vas a terminar más cansado a lo mejor, quién sabe. ¿Y cómo te encuentras tú ahorita en el ámbito personal junto con Dios? ¿Cómo te encuentras ahorita como Jorge? Más que coordinador, como persona, ¿cómo te encuentras tú ahorita con Dios? Yo creo que en una etapa donde y sigo, como te digo, sigo aprendiendo y sigo cuestionándole el porqué de las cosas, ¿no? Hay situaciones que a lo mejor se repiten, pero digo, bueno, ¿qué me quieres enseñar con eso? Si se vuelve a repetir una situación es porque no he aprendido la lección o no he aprendido lo que tengo que aprender, ¿no? Pero yo creo que ha sido complicada durante la pandemia por situaciones personales que he pasado. Bueno, les comparto así muy brevemente. Y a raíz de todo esto, pues mi mamá fallece el año pasado. Y fue una cadena de fallecimientos en mi familia. Fallece una tía, 2 meses después fallece mi mamá, 1 mes después fallece mi abuela materna, que en este caso la mamá de mi mamá. Uh-huh. Y mi abuela o mi bisabuela se nos pone un poquito mal, ahorita depende un poquito más de nosotros y demás. Y tiene más cosas más cuidados que necesita, ¿no? Y yo le preguntaba al Señor, le decía, o sea, yo no te voy a negar lo que a mí me toca. Si a mí me toca vivir esto, adelante. Pero dime cómo hacerlo para no sentirme cansado y para no desesperarme, porque es una etapa donde tengo que aprender. O sea, algo tengo de aprender de todo eso. Algo debo de aprender, ¿no? A eso sumándole pues que tengo la responsabilidad de mi hermanita y demás. Pero en comunicación con él yo creo que me he orillado más a comunicarme con él. A todos los días cuestionarle, ¿qué onda? ¿Para dónde le vamos a dar ahora, no? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? En mi persona, por ejemplo, ¿qué voy a hacer para esta situación en mi casa? En el grupo, ¿qué vamos a hacer para esta situación en la comunidad? Y trato de partirme en muchos, ¿no? A veces, pero yo creo que estoy en la relación de mucho de diálogo con él, diálogo inconsciente porque todo el día estoy pensando y platicando con él y preguntándole, pero diálogo consciente también cuando me levanto y cuando me voy a acostar, órale, o sea, gracias por lo que me das, por lo que me enseñaste o por lo que me quisiste mostrar, ¿no? Soy en una etapa yo creo que de muy buen aprendizaje, un buen aprendizaje. Si es pesado, sí, no manches, o sea, yo creo que más que lo pesado de la situación es lo emocional. Siempre la carga emocional siempre va a estar más desgastante. Más arraigada, ¿no? Sí, pero yo creo que te digo, estoy consciente de lo que estoy pasando y estoy agradecido con el Señor. Obviamente no de que hayan fallecido mis familiares, porque, pero pues es algo que vamos a pasar todos, ¿no? Es algo que en su momento cada uno va a vivir ese duelo, ese dolor. Y estoy agradecido porque ya están descansando. Porque ya conforme pasaron algunos días me di cuenta de algunas situaciones que dije, bueno, ya. Mi mamá ya está descansando plenamente y como es, ¿no? Pero yo creo que sigo en contacto con el Señor y sigo diciéndole que me enseñe lo que me tenga que enseñar para seguir creciendo. Tanto como persona como coordinador. ¿Sientes que ahorita es la crisis más grande que has pasado? No, yo creo que no. Bien como puede ser la segunda, la tercera, puede ser la primera y puede ser la última. Hace
cuando me integré con la comunidad de Guadalupe, precisamente pasé por una situación no similar, pero sí, de muchos cambios. Terminé una relación de muchos años, me dieron de baja en el trabajo donde estaba. Fue una etapa donde me sentía totalmente abandonado, ¿no? Por el Señor. Y yo le decía, wow, ¿qué pedo? ¿Qué onda, no? Porque digo, te estoy sirviendo y empiezas a cuestionar precisamente. Te estoy sirviendo, estoy haciendo esto y me quedo sin esto, me quedo sin aquello, me quedo sin esto que tú me prometiste. Y ya conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que era para madurar, que era para crecer, que era para darte cuenta de que no estabas haciendo bien las cosas. Ahorita es una situación similar. O sea, estoy pasando, estoy aprendiendo, eso es la pérdida, pero aprender a sobrellevar la pérdida. Y a darte cuenta que cuando estás con el Señor, esas pérdidas sí duelen, sí es cierto, duelen y es algo que no vas a poder evitar, pero son muy llevaderas. Porque estás con Dios, porque estás con el Señor y el Señor está ahí dándote una palmadita de ánimo. O sea, pasa por algo, ¿no? Y aprendes a valorar, aprendes a valorar. Porque todo eso te digo, es para un crecimiento. Para un crecimiento. Y digo eso de que cuando estás arraigado o apegado al Señor es sobrellevadero porque yo veía a muchos de mi familia cómo se quebrantaron y obviamente, ¿no? El dolor y demás por la pérdida. Y a mí me veían como tranquilo, pues, fuerte. Y una vecina pariente de nosotros sí nos comentó eso. Dice, es que yo a ti y a tu hermana los veo muy fuertes. O sea, sí los veo, obviamente que les duele, pero los veo muy fuertes. Dice, se nota que es porque estás apegada al Señor. Y dije, wow, o sea, sí se nota, ¿no? Aunque uno no lo ve. Pero básicamente es seguir confiando y seguir apegado a Él para sobrellevar todo. Sí, es que es sorprendente la manera en que te levanta y las demás personas lo ven como magia. O sea, y tú lo ves como algo cotidiano, ¿no? Hay un concepto, no sé si lo conoces, se llama miembro fantasma. No. Haz de cuenta que el miembro fantasma es como pones un vidrio y hay personas que pierden el brazo. Entonces, lo que hacen es poner el brazo enfrente y lo mueven a contraluz, porque obviamente se refleja el brazo y lo mueven así. Eso es como que el miembro fantasma. Y lo que pasa en estas personas es que ese miembro fantasma les causa dolor. O sea, aunque ya no lo tienen, les causa ese dolor de decir, o sea, no siento el brazo, no tengo el brazo, obviamente no tengo el brazo, pero siento comezón. Y cómo te rascas de algo que ya no tienes. Y muchas personas hacen ese experimento de hacer, de ponerte en esa, de hecho sale creo en un capítulo de Doctor House, donde la persona se está quejando por algo que ya no tiene, obviamente. Y no es como decir, pues ya no lo tienes, ¿por qué te estás quejando? Sino como el hecho de aprender a como soltar. Eso de, ya, o sea, sé libre, o sea, tú mismo te estás amarrando a esa creencia de algo que ya no está. O sea, ese miembro fantasma te duele. O sea, ese recuerdo, De hecho, hay un libro que se llama Aprender del dolor y del amor. Y habla de una persona que está embarazada durante 9 meses. Y obviamente, por ejemplo, si tú eres papá, vas a ser papá, no sientes como esa parte de ti al bebé, porque pues tú no lo estás cargando 9 meses. Entonces, en el libro, esta persona pierde al bebé. Y ella intenta, obviamente nunca lo ve, nunca nacen. Y ella siente ese vínculo de algo que nunca estuvo. O sea, algo de, en ese momento como su miembro fantasma. En este caso, pues obviamente tú viviste con ella. Pero aquí lo que te da a entender este libro es cuando estás con esa persona lo vinculas a alguien más. En este momento lo estás vinculando con tu hermana. En este momento lo estás vinculando con tus tíos, con tus familiares. Y hace, entre comillas, hace como el efecto de dejar de sentir ese dolor que ya no está. O sea, te ayuda, pues, o sea, el saber que, a ti, mamá, te vinculo con mi hermana de cierta manera. Y pues, sientes como esa responsabilidad por parte tuya como hermano mayor, pues de salir adelante. Y eso te obliga a dar otro paso más en tu vida. ¿Sí lo has sentido así o crees que tiene cierta injerencia en no hacerlo? No, sí, obviamente, como te digo, todo es un aprendizaje y de todo estoy tratando de crecer.
Obviamente ese motivo que mencionas precisamente de mi hermana es lo que me está llevando ahorita a crear otras cosas, a crear otras oportunidades, a crear nuevas formas de ver las cosas y nuevas, esas mismas formas y que se puedan aplicar para un futuro de ambos, ¿no? Del cuidado de los dos. Yo te digo, son situaciones que siempre te van a dejar algo, siempre, siempre. Y ahorita estoy en ese proceso de crear oportunidades de crecimiento personal y oportunidades también de crecimiento para otras personas, incluso, de algunos proyectos que traigo por ahí en mente. Y ya como para finalizar, ¿tú qué consejo o qué palabras tendrías ahorita en específicamente para las personas que están en Bit Guadalupe? A esas personas siendo coordinadores, siendo servidores, siendo lo que sean. ¿Tú qué? Ahorita si te estuvieran escuchando todos, imagínate que te están viendo, porque no sé si vean todos el podcast. Imagínate que todos están atrás de esa cámara. ¿Tú qué les dirías a ellos en este momento por parte de Jorge como persona? Que aprendan de la situación que se está llevando, porque cada uno tiene una situación muy especial. Cada uno está pasando una situación que a lo mejor nosotros no sabemos. Y que trates de ver qué vas a aprender de esa situación. ¿Qué debes de aprender? Si estoy trabajando demasiado, ¿qué tengo que aprender de ese exceso de trabajo? Si no estoy trabajando, ¿qué tengo que aprender de que no estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo mal? Si estoy con mi familia, debo de aprovecharlo. Si estoy con mi novia, ¿a dónde va mi relación, no? O sea, siempre tratar de ver un paso más allá de lo que estás viviendo, porque si vamos al día a día, yo creo que dicen por ahí, ¿no? Que viviendo el día a día, pues vives más feliz, pero también debes de ver hacia dónde vas, porque si no lo vemos, pues entonces no vas a llegar a ningún lado. Vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y te vas a cansar, te vas a desesperar y no vas a tener un punto de llegada. Yo creo que eso, que aprendan de las situaciones que estén pasando, que a veces duelen, sí, pero que aprendan a sobrellevar el dolor. O sea, hablando específicamente del área que me comentaste o las personas de Vid Guadalupe, pues ya sabemos que me siento cansado, pues ya sé dónde ir a descansar. Me siento fastidiado. Se nos olvida. Ya me siento fastidiado, ya sabes lo que debes de hacer. A lo mejor se nos olvida ciertamente, ¿no? Y debemos de volvérselos a recordar. Y créeme que estoy en toda la disposición de hacerlo. Porque ciertamente a veces ocupas que te digan, oye, es que me siento que te dice, vente, ya sabemos a dónde, pero ya se te olvidó. Ocupamos volver a caminar y volver a guiarte por donde es. Muchas gracias, Jorge, por tomarte el tiempo, por permitirnos este espacio. Gracias a tu manager que te saltó un rato. Y pues, gracias a todos los que nos están escuchando, los que no nos escucharon, pues también. Pues no sé cómo agradecerles si no nos están escuchando. Pero pues esto fue un episodio más. Jorge, gracias por venir una vez más. Y